Capítulo 11. Infinita en tiempo. Los mortales que anteceden el sacrificio de Salvador. La expiación fue claramente eficaz para los hombres mortales que vivieron después del suplicio del Salvador en el jardín y en la cruz. Sin embargo, ¿qué ocurre con los mortales que vivieron antes del Salvador, o si nos remontamos incluso más atrás en el tiempo, con aquellos que eran espíritus en la esfera preterrenal? ¿Tan lejos en el tiempo llega la expiación? ¿Es infinita temporalmente, tanto de forma retroactiva como prospectiva? ¿Se aplica la expiación retroactivamente a los mortales que vivieron antes del sacrificio expiatorio? Dicho de otra manera, ¿podían las gentes del Antiguo Testamento arrepentirse y purificarse de sus pecados con anterioridad al momento en el que se llevó a cabo la misión del Salvador? La respuesta es afirmativa. El encabezamiento de Alma 39 reza, en parte, la redención de Cristo es retroactiva para la salvación de los fieles que la antecedieron. Pablo enseñó que el Evangelio se anunció de antemano a Abraham. La fe, el arrepentimiento y el bautismo se han enseñado en todas las dispensaciones del Evangelio desde Adán. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen: y así se empezó a predicar el Evangelio desde el principio. Sin el efecto retroactivo de la expiación del Salvador, la enseñanza de principios del Evangelio y la realización de las ordenanzas afines en tiempos del Antiguo Testamento habrían sido acciones inútiles. El Señor nos dejó esta declaración incondicional en lo relativo al hermano de Jared, quien antecede la expiación del Salvador en unos 2200 años. Porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída. El rey Benjamín disipó cualquier duda acerca de la naturaleza retroactiva de la expiación en su magnífico discurso. Para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos. Entonces, el rey Benjamín confirmó la intemporalidad de la expiación, testificando que los hombres serán condenados, a menos que crean que la salvación fue, y es, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría Dios extender las bendiciones de la expiación antes de que se pagara el precio de compra? ¿No violaría esto los principios de la justicia? ¿Qué pasaría si el Salvador optara por no seguir adelante? ¿Y si no se derramara sangre alguna? El principio del crédito retroactivo no debería resultarnos extraño hoy en día. De hecho, es algo cotidiano. Todos los días compramos productos con nuestras tarjetas de crédito y los pagamos después de disfrutar de ellos. A medida que probamos que somos dignos de confianza y puntuales efectuando nuestros pagos, aumenta nuestra calificación de crédito. Una vez hemos probado que somos solventes, las empresas incluso acudirán activamente a nosotros para ofrecernos crédito. Saben que se puede contar con ciertas personas para pagar las facturas. Cuanto más había demostrado el Salvador que era digno de confianza. Durante largos eones en la esfera premortal, Él dio prueba de su fidelidad, fiabilidad y honorabilidad en todo compromiso, responsabilidad y encargo. Las Escrituras afirman que, de eternidad en eternidad Él es el mismo. Nunca se desvió del curso fijado, nunca fue negligente en su rendimiento, nunca se retractó de la palabra dada. Ejecutó todo mandato con exactitud, desempeñó todos sus deberes con precisión, Él no se tarda en cumplir su promesa. Sus promesas fueron inalterables e inmutables. Como consecuencia, su crédito espiritual se incrementó con celeridad hasta convertirse en oro puro, sí, infinito en valor. Por ello las leyes de la justicia podían reconocer los beneficios de la expiación, antes incluso de que se pagara el precio de compra, porque su promesa, su palabra, su crédito era más que suficiente, y todos los que cumplieron su primer estado lo sabían.
En el concilio premortal, el Salvador convino con el Padre, que llevaría a cabo la expiación. John Taylor escribió, un convenio se formalizó entre él y su Padre, en virtud del cual él acordó expiar los pecados del mundo, y de ahí en adelante se le conoció como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Evangelio de Felipe, uno de los escritos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi, sugiere de manera similar, no fue solamente cuando apareció que dio voluntariamente su vida, sino que él entregó voluntariamente su vida desde el mismo día que el mundo empezó a existir. Entonces vino a fin de tomarla, puesto que se había entregado a modo de promesa. Y es sobre la base de dicha promesa o convenio que tuvimos fe en él. En virtud de ese convenio el Padre pudo prometer la remisión de los pecados con anterioridad al sacrificio expiatorio, porque sabía que su Hijo no fallaría. La cuestión no era si él era capaz de romper su pacto, sino que no lo iba a hacer. Retóricamente hablando, el Salvador nos recuerda esa verdad. ¿Quién soy yo?, pregunta, para prometer y no cumplir. Salomón reconoció que, en lo que al Señor respecta, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Abraham fue otro testigo de ello. No hay nada que el Señor tu Dios disponga en su corazón hacer que Él no haga. No sorprende que Nehemías se refiriera a Él como Dios, que guardas el convenio. Cualquier duda acerca de la integridad subyacente a las promesas del Señor quedó despejada cuando Él mismo declaró en la antigüedad, no quebrantaré jamás mi convenio con vosotros. En Cuento de Navidad, Charles Dickens trata la importancia de cumplir las promesas, tal y como se desprende de su caracterización de Scrooge. Tras una vida de tacañería, el espíritu de la Navidad ablanda finalmente el corazón de Scrooge. Le promete a Bob Cratchit un aumento de sueldo y ayudar a su familia en apuros. De hecho, promete empezar a hacerlo esa misma tarde. Y entonces leemos ese magnífico homenaje a Scrooge. Él hizo más de lo que había dicho. Hizo todo e infinitamente más. En un espíritu semejante lo hizo todo el Salvador, cumplió su palabra, llevó a término una expiación infinita. Consideremos por un momento la naturaleza vinculante de un juramento en tiempos del Antiguo Testamento y del Libro de Mormón. Ahora elevémoslo al convenio de Dios, quien está obligado, cuando así lo pacta, y quien nunca varía de lo que ha dicho. Acerca del juramento y convenio del sacerdocio, el Señor declaró, todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar. Si un Dios no puede quebrantar un convenio, entonces ¿por qué no podrían reconocer las leyes de la justicia los efectos de un convenio con anterioridad a su realización? B. H. Roberts creía que esto era así. Los efectos de la expiación fueron reconocidos por los santos de la antigüedad, con anterioridad a la llegada de Cristo, y por ende, antes de que Él llevara a efecto la expiación, pero ello se debía a que la expiación de los pecados del hombre, la satisfacción de la justicia, ya había sido predeterminada mediante un convenio, y este hecho otorgó eficacia a su fe, su arrepentimiento y su obediencia a las ordenanzas del Evangelio. Podría ser que un convenio como este ayudara a sostener al Salvador en el jardín cuando sus fuerzas espirituales y físicas se habían agotado a todas luces, cuando ya no quedaba nada para combatir al maligno y al pecado mismo, más que el puro convenio consistente en llevar a cabo la expiación. ¿Cuántos convenios como este han elevado al hombre a alturas superiores? ¿Cuántos le han conferido fuerzas añadidas y generado reservas de resistencia sin explotar cuando todo lo demás parecía derrumbarse a su alrededor? Así pues, quizá, de alguna manera, este convenio puede haber satisfecho las leyes de la justicia a favor de los que vivieron con anterioridad a la expiación y asimismo, haber contribuido a sustentar al Salvador en su hora de mayor necesidad. Los espíritus premortales. Una vez establecida la naturaleza retroactiva de la expiación,
La pregunta lógica que surge a continuación es, ¿hasta dónde se remonta? ¿Llega la expiación hasta el mundo preterrenal de los espíritus? ¿Acaso es necesario? Resulta obvio que los espíritus del mundo premortal contaban con albedrío moral y con la capacidad de tomar decisiones. Joseph Fielding Smith lo dejó muy claro cuando afirmó lo siguiente: Dios dio el albedrío a sus hijos aún en el mundo espiritual, mediante el cual los espíritus tuvieron el privilegio, tal como hoy en día tienen los hombres aquí, de elegir el bien y rechazar el mal, o de participar del mal y sufrir las consecuencias de sus pecados. Por causa de esto, aún allá algunos eran más fieles que otros en obedecer los mandamientos del Señor. En otra ocasión se expresó de manera similar: los espíritus de los hombres no eran iguales. Tal vez hayan tenido un principio igual, y sabemos que todos eran inocentes al principio, pero el derecho del libre albedrío, que les fue dado, los capacitó para que unos aventajasen a otros, y así, a través de eones de existencia inmortal, llegasen a ser más inteligentes, más fieles, pues ellos eran libres para actuar por sí mismos, para pensar por sí mismos, para recibir la verdad o rebelarse contra ella. Alma describió a los espíritus premortales como espíritus a los que se había concedido primeramente escoger el bien o el mal, en consecuencia, estaban en posición de poder pecar. Que los discípulos del Salvador creían que una persona tenía la capacidad de pecar en la vida preterrenal queda patente en su pregunta al Salvador: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La tercera parte de los espíritus premortales cometió un pecado muy grave cuando optó por otorgarle su lealtad a Lucifer, que fueron expulsados de la presencia de Dios. Pedro explicó que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. No se trataba de una transgresión inocente, era una rebelión manifiesta contra Dios, liderada por el maligno, quien peca desde el principio. Este tercio de las huestes celestiales eligió a Satanás en lugar de a Dios a causa de su albedrío. De los 2/3, no todos ofrecieron su lealtad y obediencia a Dios por igual. Al momento de su nacimiento espiritual, se hallaban en la misma posición que sus hermanos, pero mediante las leyes del albedrío, cada espíritu avanzó a su propio ritmo, de modo que solamente unos pocos se convirtieron en los nobles y grandes. Todos los espíritus premortales empiezan su existencia espiritual en un estado de inocencia, es decir, libres de pecado, pero todos esos espíritus perdieron dicha inocencia por sus propios pecados. Algunos pecados eran de tal gravedad que ocasionaron la expulsión del cielo. Caín, que no fue echado, no obstante, debió de haber pecado seriamente, puesto que el Señor decretó: serás llamado perdición, porque también tú existías antes que el mundo. El elder Macconchy escribió: aunque fue un rebelde y estuvo asociado con Lucifer en la preexistencia, y aun cuando fue un mentiroso desde el principio, y su nombre fue perdición, Caín se las arregló para obtener el privilegio del nacimiento mortal. Conceptos como albedrío, expulsión y preordenación, los cuales estaban presentes plenamente en la vida premortal, implican una elección y una oportunidad entre la obediencia o el pecado. Si no hubieran pecado después de la expulsión de Satanás, entonces hemos de asumir que los 2/3 restantes vivían en un estado de inocencia o que eran perfectos. Ninguna de las dos opciones es compatible con las condiciones premortales de albedrío y preordenación. Resulta obvio que, si vivíamos en un estado de inocencia o perfección, no habría distinción espiritual entre los espíritus, y por lo tanto, no habría motivo para caracterizar a algunos como nobles y grandes, ni para que otros recibieran el nombre de perdición. De igual manera, no habría razón para designar a otros, y no a todos, como gobernantes, escogidos, o buenos, si todos eran inocentes o perfectos. Tanto las Escrituras como la razón nos llevan a la inevitable conclusión de que el pecado estaba presente en la época preterrenal.
Joseph Fielding Smith Jr. llega a idéntica conclusión: la imagen está completa. El hombre podía pecar con anterioridad a su nacimiento como ser mortal. Algunos se preguntarán, ¿cómo conciliar este concepto con el pasaje según el cual ninguna cosa impura puede morar con Dios? Una lectura minuciosa de estos pasajes y otros afines revelará que el verbo morar, tal y como se emplea en este contexto, hace referencia a una condición permanente o eterna que existe después de que los hombres sean traídos ante el tribunal de Dios. Morar es, en este sentido, un estado futuro. Hasta que tenga lugar el juicio no parece que exista en las Escrituras prohibición alguna de la comparecencia temporal de seres imperfectos en la presencia de Dios. De hecho, las Escrituras dejan claro que pecadores vivieron temporalmente en la presencia de Dios en la época preterrenal, tal y como pone de manifiesto la rebelión de Satanás y la guerra que se desató en los cielos posteriormente. Sabemos que todos los hombres, incluso los inicuos, volverán a la presencia de Dios para ser juzgados, y verán su rostro. Incluso Pablo, de camino en persecución de los santos de Damasco, estuvo en presencia del Señor resucitado. Asimismo, el Salvador glorificado moró entre los nefitas justos, pero aún imperfectos, que estuvieron presentes en su venida. A estos nefitas el Salvador les predicó conminándolos a arrepentirse de sus pecados. Por consiguiente, no parece incompatible desde el punto de vista escriturario que en el periodo preterrenal Dios permitiera que sus hijos imperfectos residieran temporalmente en su presencia mientras les enseñaba, educaba y preparaba para el día de su probación mortal. Allí recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus. Eliza R. Snow escribió acerca de este periodo en su himno tan querido: «Oh mi Padre, tu morada antes era de mi alma el hogar. En mi juventud primera, fue tu lado mi altar». De acuerdo con su fidelidad, estos hijos espirituales volverían algún día a nuestro Padre, y vivirían, morarían, con Él, por los siglos de los siglos. Asumiendo que hayamos pecado en la etapa premortal, ¿cómo podrían limpiarse nuestros pecados preterrenales para nacer en la inocencia? Quizá la expiación infinita del Salvador también englobaba esta fase de nuestro viaje eterno y aportó la purificación necesaria. Orson Pratt creía en esa doctrina y la enseñó. No vemos ninguna incorrección en el hecho de que Jesús se ofreció al Padre como ofrenda y sacrificio aceptable a fin de expiar los pecados de sus hermanos, comprometido, no solo en el segundo, sino también en el primer estado. Robert J. Matthews cita a Orson Pratt y a continuación añade: no se está expresando la doctrina de la Iglesia, pero lo que dice resulta claro, coherente y razonable y yo lo creo. Doctrina y Convenios parece confirmar esta creencia. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, en referencia a nuestro nacimiento espiritual, y habiéndolo redimido Dios, de la caída en referencia a la expiación, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia en referencia al nacimiento terrenal, inocente delante de Dios. Nuestro comienzo en la existencia espiritual fue en un estado de inocencia, es decir, éramos puros y estábamos libres del pecado. Evidentemente, mediante la expiación de Jesucristo y sus poderes redentores, nacimos idénticamente inocentes en la vida mortal, sin mácula y sin mancha por causa de nuestros pecados premortales. Si bien sería prematuro llegar a una conclusión definitiva antes de obtener más revelación al respecto, parece que la expiación se extendía hacia atrás lo suficiente como para incluir todos nuestros pecados, incluida, de ser preciso, nuestra vida premortal. Así, se aplicaría de manera retroactiva con efectos infinitos. Los espíritus postmortales. Las consecuencias de la expiación no son menos eficaces en el plano prospectivo. Los poderes redentores del Salvador se extendían hacia adelante hasta alcanzar a los espíritus de los muertos con idéntica facilidad, como se extendían hacia atrás hasta nuestra vida premortal.
El 3 de octubre de 1918, el presidente Joseph F. Smith se encontraba sentado en su habitación, meditando con respecto a las Escrituras, y reflexionando acerca del gran sacrificio expiatorio del Salvador. Quedó impresionado con el relato que Pedro ofrece de la visita del Salvador a los muertos. Meditando estas cosas, fueron abiertos los ojos de su entendimiento, y vio las multitudes de los muertos de los que hablaba Pedro. Percibió que el Salvador organizó sus fuerzas misionales y las envió a predicar el Evangelio a los que aún no habían escuchado sus verdades gloriosas. En un lenguaje que no dejaba lugar a dudas, el presidente Smith relató que la redención y sus efectos enseñaron a aquellos espíritus que habían abandonado la tierra, y allí el Salvador les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. A continuación, leemos esta afirmación rotunda del presidente Smith: los muertos que se arrepientan serán redimidos. La expiación fue enseñada y se está enseñando a los muertos, es más, tendrá eficacia para los que elijan arrepentirse. ¿Demasiado tarde para la redención? ¿Qué sucede entonces con los hombres mortales y los espíritus de los difuntos que han escuchado el Evangelio en su plenitud y lo han rechazado con carácter definitivo? ¿Vendrá un momento en el viaje del hombre a partir de cual el poder purificador de la expiación ya no podrá aplicarse más? ¿Existe un momento en el que será demasiado tarde, un instante en el que las bendiciones de la redención ya no estarán a nuestro alcance? Samuel el Lamanita se refirió a un momento como ese cuando predicó a los nefitas inicuos: mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron, habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. De forma análoga, Amulek vislumbró ese día y enseñó sobre él, rogándole a su pueblo que no demorara el día de su arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que, si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. Amulek hizo entonces hincapié en ese momento crucial en el que ya no sería posible valerse de aquel glorioso principio del arrepentimiento, cuando el último resquicio de esperanza se cerraría para los impenitentes, cuando el último rayo de luz se apagaría y la noche descendería en toda su negrura. Y Amulek continúa: no podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado. Mormón vio que el día de gracia había pasado, tanto temporal como espiritualmente, para su pueblo impenitente. Oseas profetizó acerca de ese día en el que el arrepentimiento se esconderá de los ojos de Dios. El Señor ha concedido un periodo de tiempo generoso en el que sus poderes sanadores están desplegados, pero llegará finalmente el momento en el que el bálsamo espiritual ya no estará a nuestro alcance. Emily Dickinson habló de un momento como ese. ¿Es el cielo médico? Dicen que él es capaz de curar, pero la medicina póstuma está ausente. En ese momento sabremos que la siega ha pasado, el verano ha terminado y mi alma no se ha salvado. La expiación tiene aplicación a través de los espacios sin fin de la eternidad, retroactiva y prospectivamente. Así lo expresó con claridad el Señor, puesto que la salvación vendrá, no solo a los que creyeron después que Él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, todos cuantos existieron antes que Él viniese. Los efectos de la expiación de Cristo son eternos, el momento de arrepentirse, no.
para los que se arrepienten. Sin embargo, el proceso de purificación es más que una limpieza temporal, es una sanación permanente frente a los pecados de todos ellos, en todas las épocas, en todas las etapas de su existencia. Asimismo, la resurrección durará un tiempo inmemorial. En consecuencia, la expiación es infinita en términos de tiempo. Pablo se refirió a su naturaleza atemporal cuando enseñó que Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y ese fue el testimonio del Salvador: mi salvación será para siempre. Y así es.